el hombre que va a ser el escudero de la defensa de la inversión privada, de la propiedad privada. No, 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 absolutamente no. Y ya no lo decimos nosotros porque los vamos a cansar de repente diciendo, no, pues ustedes están de repente sesgados, tienen una opinión absolutamente colateral sobre el tema. El día de ayer, el diario El Comercio, en su editorial, su página editorial, titulado Tantas veces Pedro, ha señalado lo siguiente. En ese sentido, su nombramiento, el de Pedro Franque como ministro de Economía, fue recibido por varios como una muestra de moderación y consenso del gabinete liderado por Guido Bellido. Esta interpretación es un error. En primer lugar, por el perfil del propio personaje. En comparación con las personas ultra radicales que rodean a Perú Libre, Franque sin duda parecería un economista ortodoxo, pero lo cierto es que será la primera vez en varias décadas que alguien con un perfil de izquierda poco moderna, que instintivamente ve a la inversión privada como algo que hay que controlar en vez de fomentar, coja las riendas del Ministerio de Economía y Finanzas. Es que, amiga, amigo oyente, amiga, amigo televidente, han proliferado los videos, los audios. El señor Franque, pues no es una novedad, tenía una columna de opinión permanente en la revista Hildebrand en sus 13, ha sacado algunos videos, ha declarado por angas y por mangas y siempre en contra del modelo económico. Y qué barbaridades no ha dicho. Yo solamente le recordaba a ustedes alguna cuando se opuso a través de Foro Salud a la suscripción del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, arguyendo que la protección de los datos de prueba en lo que hacen los laboratorios, sobre todo en una situación de pandemia, y él mismo ponía la situación crítica de una pandemia como la que vimos ahora frente al COVID, no, que van a ser los grandes intereses, los monopolios de los laboratorios van a basarse en la protección de los datos de prueba para no soltar ninguna vacuna. Esa barbaridad, lo decía el año 2004, 2005, salía en todos los medios de comunicación, se paraba de cabeza para evitar de que el Perú tuviera este acuerdo de promoción comercial que ha permitido a la gente más pobre del Perú, y esto hay que entenderlo también, entre ellos productores agrarios, a colocar en un mercado externo con aranceles cero sus productos. Lo que el Perú puede producir y puede colocar en el mercado exterior es algo positivo, y eso se ha demostrado en un estudio de Richard Weil cómo han hecho crecer incluso la capacidad adquisitiva de muchos peruanos, que por supuesto el Estado sigue siendo una porquería, el Estado sigue siendo la gran traba para la prosperidad, la mejora de las personas, no ofrece los servicios de salud, de educación, de seguridad, mantiene a raya sin ninguna orientación a productores agrarios que ya no son competitivos, en vez de promover su asociatividad para que en conjunto puedan ellos salir adelante. No, pues entonces ahí vienen los resentimientos, las lecturas históricas, los blancos, ¿no es cierto?, contra los cholos, los españoles que nos expoliaron. El día de ayer, dicho sea de paso, en una entrevista al diario La República, el politólogo Alberto Vergara, que es muy requerido por algunos medios de comunicación, considerándolo pues una genialidad. La verdad que a mí me parece interesante, no deja de ser un hombre inteligente, Vergara, pero como digo, los que tenemos 40 años leyendo política me hace acordar a Pablo Macera, ¿no? Ustedes saben que en los 80 Pablo Macera, el historiador ya fallecido, que nunca pudo hacer lamentablemente don Pablo Macera pues la gran obra, cumbre, como no era un Raúl Porras Barnechea, siendo un hombre inteligente también, y un Jorge Basadre, solía ser convocado por la prensa por la frase feliz, ¿no? Por la frase feliz, porque siempre era ingenioso don Pablo Macera. Yo tuve ocasión de conocerlo, almorzar con él muchas veces. Era un tipo extraordinario, algo vagoneta, porque como digo, pudo haber hecho una obra cumbre dentro de su profesión de historiador. Fue profesor en la Universidad de San Marcos. Pero volviendo al tema, Vergara es un poco el Pablo Macera de ahora, ¿no? El Pablo Macera de la frase feliz. Ayer, titular del diario La República, Cerrón ya vacó a Castillo, ¿no? Entonces todo el mundo comentando, me llamaban, oye, has leído a Vergara. Y ciertamente leyendo a Vergara da cuenta pues de estos giros que suelen tener algunos politólogos y algunos analistas según su perspectiva y su visión. Pero dentro de ello, por lo menos algo con lo cual podemos coincidir plenamente con el profesor Alberto Vergara, profesor de la Universidad del Pacífico, es en esa lectura histórica sesgada que hizo el señor Pedro Castillo cuando asumió el poder el 28 de julio del presente año. En esa historia de la expoliación española, la que
encontraron un Edén, era el paraíso terrenal. Vinieron los españoles y aquí estaban Adán y Eva antes de comerse las manzanas. Y eran todos abrazaditos, lindos, preciosos. La serpiente no había existido todavía, ¿no? Era Shangri-La, como esa famosa obra de un escritor norteamericano. En fin, ese paraíso no era cierto, absolutamente. Aquí encontraron una guerra fratricida y una guerra civil, Huáscar y Atahualpa. Y además con todo el ánimo quechua, como se ha dado en llamar, y ayer muy bien Ernesto Álvarez en una declaración de Andrés Oppenheimer, el expresidente del Tribunal Constitucional, ante Andrés Oppenheimer señalaba esto como un tema donde realmente hemos vuelto a la primaria, o sea, los estudios primarios de la década de, qué sé yo, del año 20, del año 10, en la que se nos presentaba esa dicotomía, ¿no? Los españoles, abusivos, miserables y basuras, encontraron, ¿no es cierto?, un idilio, el imperio socialista de los incas, y no era absolutamente cierto. Aquí encontraron guerra. Felipillo no era ningún traidor, Felipillo era un tayán, parece oriundo de estas culturas o civilizaciones de la zona norte del país, que al ver a su propia gente, a su propio pueblo avasallado por los quechuas incas, simplemente se puso al servicio de los españoles, pero también le sacó la vuelta a los españoles, los traicionó. En fin, Felipillo estaba presto para cualquier cosa contra la influencia de Atahualpa. Así que esa lectura realmente ridícula, absurda, delante del rey de España para que lo aplaude, porque así es, pues así es el resentido, ¿no? El aplauso de hoy lo dijo enfrente del rey de España, como que desde aquí el tema de las cortesías para quienes somos republicanos, a mí me llega altamente, las monarquías europeas podrían desaparecer, pero hay que tener respeto por lo menos por el jefe del Estado, porque más allá de lo que nos guste o no los reyes o su presunta sangre azul, es el jefe del Estado de España que vino al Perú. Y como bien ha hecho un editorial ABC de Madrid, ha sido una falta enorme de respeto y de consideración para que el señor, ¿no es cierto?, Pedro Castillo, que no es ningún indígena, ningún nativo, es un mestizo, por eso se apellida Castillo Terrones, usa un sombrero que trajeron los españoles, ¿no es cierto?, al Perú, y lo usa como si fuera un símbolo nativo, incaico, será de su región, de Chota, donde incluso hay corridas de toros, por favor. A ver que salgan los antitaurinos a pegarle a Castillo cuando se produzca la próxima corrida en Chota, pasada la pandemia. En fin, resumiendo todo eso y volviendo al tema central, el señor Pedro Franque no es ninguna garantía. Y el pobre profesor también Aníbal Torres, chotano él, con muy buena voluntad, un catedrático universitario, algo arrogante, ¿no?, porque trata de descalificar al resto de sus colegas como si él solito hubiera corrido a la cancha. No, señor Torres, pues usted podrá ser un apreciado profesor universitario, catedrático, tiene investigaciones, tiene trabajos como lo tienen personas que en el derecho piensan distinto a usted. Y sobre todo, a mi juicio, piensan más derecho que usted. Porque usted a su edad se ha prestado a esta pantomima, a ser parte de un gabinete de un proterruco como es el señor Guido Bellido, que aunque se pare de cabeza, ahí está en el Ministerio Público investigado y con una espada de Damocles de que le puedan levantar incluso las prerrogativas que tiene como presidente del Consejo de Ministros y ser investigado. Ese es el tema, y cada vez se comprende mejor la naturaleza, además de este gabinete que se ha nombrado. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario,